A ver, ¿qué pasaría si construyéramos un mundo perfecto, sin enfermedades, sin depredadores, con recursos infinitos? Cualquiera diría que eso es el paraíso, ¿no? Pues hubo un experimento, uno muy famoso y bastante perturbador, que nos mostró una realidad muy distinta. Una en la que la utopía lleva directamente a la extinción. Vamos a meternos de lleno en la increíble historia del universo 25. Hay que ponerse en situación. Imaginemos un hábitat diseñado para que no falte de nada, para eliminar cualquier tipo de lucha por la supervivencia. Los investigadores, con John B. Calhoun a la cabeza, crearon un espacio donde los ratones tenían comida y agua sin límite, una temperatura siempre perfecta y refugios súper cómodos por todas partes. No había absolutamente nada que pudiera hacerles daño desde fuera. Era un entorno blindado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña y hasta escalofriante. Porque a pesar de tener todo, absolutamente todo lo necesario para prosperar sin fin, la colonia de ratones no solo fracasó, es que se aniquiló a sí misma por completo. ¿Cómo es posible que un paraíso material acabe en un colapso social y demográfico total? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. Este experimento, que se hizo allá por los años 70, no fue una cosa aislada. Fue el intento número 25 del etólogo John B. Calhoun para entender cómo funcionan las poblaciones. Y su objetivo era muy audaz. Si eliminamos todas las dificultades físicas, ¿qué pasa con la estructura social? ¿Qué ocurre cuando el único problema es tener que convivir con los demás? Y las condiciones, ojo, eran absolutas. No se trataba solo de tener suficiente comida, no. Se trataba de eliminar por completo la competencia por los recursos. O sea, la lucha por la supervivencia, tal y como la conocemos en la naturaleza, pues borrada del mapa. En teoría, vamos, el escenario perfecto para un crecimiento infinito y feliz. Y todo este universo, ¿sabes con cuánto empezó? Con solo 8 individuos. 4 parejitas de ratones sanos, seleccionados con mucho cuidado, que fueron como los Adanes y Evas de esta nueva sociedad. A partir de ahí, solo quedaba esperar y ver qué pasaba. Vale, pues vamos a ver la anatomía de ese colapso. Porque la fase inicial fue un exitazo, un espejismo de prosperidad que parecía confirmar que todo iba bien. Pero pronto, muy pronto, empezaron a aparecer grietas en ese paraíso. Y esas grietas llevaron a la colonia a una espiral de decadencia de la que, como vamos a ver, ya nunca se recuperaría. Al principio, como decía, todo fue de libro. La población se duplicaba más o menos cada 55 días, pero el punto de inflexión llegó en el día 315. Con más de 600 ratones, el crecimiento se frenó en seco. Y no por falta de espacio o de comida, sino por algo más sutil. La densidad de interacciones sociales se volvió sencillamente insostenible. Y a partir de ahí, todo fue una lenta y agónica caída hacia la nada. Para explicar lo que estaba viendo, que era algo inédito, Calhoun acuñó un término que se ha hecho muy famoso, el hundimiento o drenaje conductual. Este es el concepto clave, la pieza central para entender por qué esta utopía fracasó de una forma tan espectacular. Aquí está el meollo de la cuestión. La dificultad no era la falta de recursos, sino la sobreabundancia de contacto social. Había demasiados individuos compitiendo, pero no por comida, sino por roles sociales, por tener un espacio, digamos, psicológico. Es como si la música en una habitación estuviera demasiado alta todo el tiempo. Al final, ese ruido constante, ese estrés, fue lo que empezó a romper el tejido social de la colonia. Y los síntomas de este colapso, bueno, fueron terribles. Los machos dejaron de defender sus territorios, de cortejar a las hembras, como si se hubieran rendido. Las hembras, por su parte, se volvieron negligentes con sus crías, a veces incluso las atacaban. La violencia se disparó y al final muchos individuos simplemente se desconectaron, dejaron de participar en cualquier actividad social, incluida la más básica, la reproducción. De todo este caos surgió un grupo fascinante que Calhoun llamó los guapos. Eran machos que nunca, jamás participaban en peleas ni en rituales de apareamiento. Se dedicaban solo a comer, a dormir y a acicalarse. Tenían un pelaje perfecto, una salud de hierro, pero eran completamente inútiles para la supervivencia de la especie. Eran como narcisistas en un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. Pero lo más impactante del universo 25 es que sus conclusiones no se quedaron en el laboratorio. Se empezaron a usar para reflexionar sobre las teorías de población humana. Y como vamos a ver, llegaron a influir en el pensamiento político de la época. Y eso ya es otra historia. Durante muchísimo tiempo, la teoría de Malthus había dominado el debate. Una población colapsa por hambre porque se acaban los recursos. Punto. Pero lo que Calhoun demostró fue algo radicalmente nuevo. El límite no era el alimento, sino la capacidad de una sociedad para mantener roles con sentido, una estructura coherente bajo la presión de la densidad social.
Y aquí es donde la historia da un giro hacia la política del mundo real. Las conclusiones del Universo 25 encontraron un eco bastante sorprendente en documentos muy influyentes, como por ejemplo el informe Kissinger de 1974. La lógica que se aplicaba tenía paralelismos inquietantes. La alta densidad de población, sobre todo de jóvenes, sin un rol social claro, se interpretó como una amenaza para la estabilidad. Y la solución que se proponía en el informe, un control de la natalidad, parecía alinearse con esa idea de que para evitar el drenaje conductual a escala humana, pues había que gestionar la demografía. Todo esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿qué relevancia tiene un experimento con ratones de hace 50 años para el mundo de hoy? Pues las fuentes que hemos analizado sugieren que los paralelismos son, como mínimo, para pararse a pensar un rato. Es que basta con pensar un poco en la vida en las grandes ciudades. Viviendas diminutas a precios imposibles, el anonimato que se siente entre la multitud, relaciones que a menudo parecen superficiales, de usar y tirar. También se habla mucho de la ambigüedad en los roles tradicionales, de una presión enorme por la imagen y el estatus, y por supuesto está la caída de la natalidad en muchos países desarrollados, donde a menudo se priorizan otras cosas antes que tener hijos. Son ecos del Universo 25, que la verdad resuenan con bastante fuerza. Y así, este análisis termina con la misma pregunta que plantea el material de origen, una pregunta que se queda ahí, flotando, y que es bastante provocadora. Al observar nuestro propio mundo, con sus presiones sociales, su densidad y sus estructuras que cambian constantemente, estamos viendo un reflejo, aunque sea lejano, de aquel paraíso para roedones que se convirtió en su propio infierno. La respuesta, claro, queda para la reflexión de cada cual.